En el Brit Hadashah, voy a tomar este pasaje que me parece maravilloso, en el Nuevo Pacto. Vamos en la carta que escribió Pedro. Yo una vez, cuando yo principiaba en esto del judeo-mesianismo, yo me criaba en la sinagoga, pero a partir de los 32, 33 años estaba en la congregación de Chosen People, congregación judeo-mesiánica, y conocí a una persona que no era judía, era un gran predicador, pero por muchas razones, porque primero era un hombre de Dios realmente, conocedor profundo de la Escritura. No, yo tenía 32, 33 años, yo tenía 78, 79, 80, más o menos en esa época. Y bueno, a mí me encantaba porque tenía un ingenio, ¿cierto? Para utilizar la palabra ingenio, muy particular para saber cómo ilustrar un pasaje, ¿no es cierto?, que de alguna manera bajara el texto, ¿no es cierto?, a lo que representa la vida cotidiana. De hecho, que hay que bajarlo, el tema es cómo uno lo baja, o lo desfigura el pasaje o lo baja de una manera correcta, cierta y digerible para que diga, antes era por esto que se decía esto el profeta. Y entonces me dice, mira, hoy es un poquito distinto, o lo han hecho distinto, así como el deporte tal vez, o como lo de la música y aquello, bueno, y tantas otras cosas. Dicen, ¿sabe por qué los profetas y los discípulos del Señor, digamos, podemos decir que tenían éxito, pero cuando utilizan la palabra éxito, que de alguna manera, aunque los podían vituperar y todo este tipo de cosas, tenían predicamentos, si ustedes no quieren decir éxito, aunque la palabra éxito es correcta en este sentido, ¿no?, que tenían predicamento, ¿no?, cuando llevaban el mensaje de la palabra, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Porque yo me iba para otro lado, vos te se para otro lado, ¿por qué tenía ese predicamento? ¿Por qué podía seguirlos a las personas, ¿no? A todos los profetas los podían vituperar, pero también los seguían, ¿sí? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque predicaban al sufrimiento. Hoy cambió un poco la cosa, veo que cambia todo, hasta en el deporte y todo. Hoy se le predica al dinero. Hoy se le predica al dinero, entonces es otra forma de captar a la gente. Pero antiguamente la forma de poner la palabra era, ¿no es cierto?, el tiempo de sufrimiento, que Dios trae esperanza sobre esperanza, que más allá del sufrimiento hay esperanza, que más allá de la injusticia hay esperanza, que más allá del dolor hay esperanza, que más allá de la enfermedad hay esperanza, que más allá de cualquier desaveniencia en la vida hay esperanza. Eso es lo que predicaban. Y entonces cuando se predicaba eso, muchas personas podían descreer ciertas cosas de las situaciones difíciles que podían experimentar, pero otras personas estaban pasando situaciones difíciles. Entonces, mire, usted va a decir, bueno, en el Sermón del Monte, si tú escuchas el Sermón del Monte, que es una maravilla, alguna vez hablamos, pero creo que cuando hablamos del Sermón del Monte, uno por uno, y nos llevó como, no sé, yo me acuerdo fueron los miércoles, nos llevó como 20 miércoles, no me olvido nunca, fue hace como unos 10 años, 11 años. Después ya muchos los toqué el Sermón del Monte, pero uno descubre maravillas cuando uno va analizando. Entonces dice, bienaventurados los que lloran, ¿no? Y entonces viene uno hoy, ¿no es cierto?, que lo quiere agarrar como esto que le dije del deporte o de la música. Dice, bueno, los que lloran en el espíritu, pero no lloran porque... Bueno, bienaventurados los pobres, bueno, pero son los pobres de espíritu, ¿no? Las personas que tienen... ¿Me entiende? Siempre viene el dibujo delineado, ¿no?, de aquel que quiere caminar para otro lado, y bueno, si lo quieren caminar para otro lado, allá él y a otra cosa, ¿sí? Pero en realidad, cuando uno lee los profetas, cuando lee los discípulos, hablan de cosas maravillosas, están pasando cosas maravillosas, y esto, aquello, lo otro, por ahí vino Pablo, Pedro, Juan, los profetas, Moisés, José, quien sea, ¿sí? Pero ellos hablaban de otra manera, ¿no es cierto?
hablaban entonces me decía, si tú predicas al sufrimiento, no, al sufrimiento no personificado, sino del sufrimiento y al sufrimiento de las personas, dice, siempre vas a tener una audiencia, dice. Ahora, hoy se cambió un poco, se fue cambiando, ¿no? Hoy es, lo cual no está mal también, a la prosperidad, al dinero, al tener empresas, a ser exitoso, al ser reconocido, a muchas cosas así del éxito, y eso viene tomado de la mano de las cosas del mundo, ¿no? Yo no digo que no hay que hacer ciertas cosas, pero sí he conocido gente, por ejemplo, en otro país donde nosotros necesitábamos mucho, conocimos una persona que ya falleció, que fue un gran amigo realmente, y realmente nos ayudó en el Ministerio Judío Mesiánico muchísimo, y un conocedor de la Escritura, que yo no sé a veces cómo Dios a ciertas personas le da, también mucho mayor que yo, me llevaba como 25 años a mí. ¿Sí? Y entonces, en una oportunidad, pertenecía a una congregación, nos ayudaban mucho en el Ministerio Judío Mesiánico. Entonces unos hermanos le dicen, mira, queremos traer a la gente de la casa, no era en Argentina, en otro país. Y entonces yo conocí todos esos lugares, conocí. Y entonces dice, mira, queremos, el Señor dice que tenemos que ser dóciles o mansos, si usted quiere, como las palomas y astutos como serpientes. Eso hay que entenderlo mucho, hermano, ¿sí? Hay que entenderlo, creo que hay que entenderlo muchísimo. La Escritura hay que entenderla, de repente que vemos una ilustración, nos imaginamos qué es lo que quiere decir, ¡fum!, lo decimos y resulta que no es así. Pero no importa, hay que ser... Y entonces dice, tenemos que ser astutos porque el mundo es más astuto, y hay otro pasaje que dice, los hijos de la tiniebla a veces son más astutos que los hijos de la luz, también hay que entenderlo, ¿no es cierto? Y todo este tipo de cosas. Y entonces dice, mira, era muy grande, era un predio, además del salto. Entonces vamos a hacer cancha de ping pong, ¿no es cierto? Bueno, la cancha con la mesa, vamos a hacer la cancha de básquet, la de tenis, la de fútbol, porque era muy grande el lugar. Y entonces dice, mira, yo creo en la palabra, porque era uno de los líderes también del lugar muy grande, no voy a decir ni el país, ni el lugar, ni... Entonces dice, gente muy buena, pero con buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no es, el buen deseo no es la palabra, la buena intención no es la palabra, ¿entiendes? No es, a veces no, a veces puede darse ciertas circunstancias. Y entonces era una inversión alucinante, de hecho que tenía el dinero, porque era gente de mucho dinero, la mayoría de los que estaban, otros bienísimos. Bueno, entonces, nuestro amigo, que en paz descanse, dice, mire, yo tengo otra visión, yo pienso que el espíritu, el ruach, la palabra, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que es la publicidad, si tenemos más publicidad la gente va a venir. Y no, la gente, ¿me entiendes? Era a una congregación, me refiero, al Señor puede verlo hasta en un camellón, encontrando un pedacito de Biblia en la calle que acepta al Señor y punto. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver. Y entonces, dice, yo no lo creo así, yo no lo creo así, sí, porque hay gente que tiene muchas necesidades. Bueno, pero si tiene muchas necesidades, oremos, invoquemos el Espíritu, llevemos la palabra. Dice, no, pero traigamos a la juventud, a esto, aquello, a la cancha de vaca, a la cancha de tenis, a la cancha de ping-pong. ¿En qué va eso? Después sale cansado, transpirado, que se va a quedar ahí a escuchar la palabra. Otro día vendrá, otro día, visto, no me acuerdo. ¿Me entiendes? Uno ha caminado en la vida y sabe más o menos cómo son las cosas. Y entonces, bueno, dijeron, no, entonces él dijo así, mire, yo no tengo la fe de ustedes. La fe, cuidado que la palabra fe bíblicamente se emplea de dos maneras. La fe es la fe, aquel don de Dios que nos da para que a través del Espíritu esa fe pueda acercarnos a Dios. Esa es la fe. La otra, bíblicamente, así por eso cuando usted lea la Biblia tenga cuidado con eso. Hay una cosa que significa fe, la palabra fe significa confesión de fe, que es, nosotros somos de la fe, ¿de qué? De esta profesión de que creemos en esto. Y lo otro es la fe, es eso espiritual que Dios pone en el corazón. Son dos expresiones de la misma palabra. En este caso, si en hebreo sería Emuná, ¿no es cierto? En hebreo sería, bueno, en latín sería Fides y en otro Pistis. Pero eso por un lado.
Y entonces él dice, hablando, yo no tengo esa fe que ustedes tienen. Sí, tenemos la fe del Señor, pero esa fe que ustedes tienen ahora, para hacer eso yo no lo tengo, dice. Pero, dice, yo los voy a apoyar y voy a invertir también, pero lo voy a hacer por la fe de ustedes. Y no me voy a poner a nada, yo voy a participar exactamente. Miren, yo porque también nosotros lo vimos, fue un fracaso rotundo. Tenían todas las instalaciones, por ahí lo que practicaban todo eso, algunos de la congregación, algunas personas que eventualmente venían de afuera, como podía ser invitado. Pero el hecho de, ¿entienden? No es, el hecho de decir, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, ¿me entiende? Y en vez de estar a la expectativa, estamos al acecho, y ese fracasa. ¿Me entiende? Eso de... Cuando la Biblia habla de cómo tenemos que ser creyentes y todo, uno tiene que aprender. Y a veces metemos la pata hasta aquí más o menos la cadera porque nos dejamos llevar por las impresiones que nos transmiten las cosas del mundo, ¿no es cierto? Y que como todos tienen éxito, bueno, todos tienen éxito, vamos a utilizar las cosas, ¿no es cierto? Los mecanismos, los instrumentos que tienen los demás, ¿no es cierto? A la gente le gusta el fútbol, bueno, en la congregación démosle el fútbol. A la gente le gusta el tenis y el ping-pong, démosle cancha de ping-pong y cancha de tenis. Pero miren que a otros les gusta el básquet, bueno, por eso también a algunos les gusta el básquet y a otros el fútbol americano. Pero también que vamos a tener que fundar una lotería, porque a otros les gusta la lotería. Que claro, ¿me entiende? Si uno sigue con ese símil, uno puede dar rienda suelta a la imaginación para hacer un montón de cosas. Entonces, si la gente puede estar, incluso los creyentes que también padecemos, sufrimos, tenemos dolores y un montón de cosas, la gente de afuera también, aunque en este caso la gente que no es creyente no tiene al Señor. ¿Sí? Pero, me están siguiendo, ¿no? Pero, hay una cosa, cuando Pedro escribe y otros escriben, ¿no? Que aplicó su mensaje al sufrimiento de la gente y diciéndole, esto que lo que escribió Pedro es muy fácil, si me permiten usar la palabra predicar, es muy fácil predicar, es muy fácil proclamarlo, esto que predicó Pedro como otro. Es muy fácil incluso escucharlo. Es muy fácil decir, bueno, hablar sobre esto que dijo Pedro, o mismo cuando lo dijo él, es fácil, ¿no es cierto? Aunque podía tener una repercusión negativa porque la gente se podía deprimir. Y entonces, si no lo captaba a través del Espíritu, es muy fácil decirlo, proclamarlo, también es muy fácil, si se quiere leerlo, si se lo dan escrito, ¿no es cierto? Usted lo tiene libre, es muy fácil escucharlo, ¿no es cierto? Ahora, no es tan fácil, ¿no es cierto?, ni recibirlo y mucho menos ponerlo en práctica. Entonces lo voy a leer para que ustedes vean si conoce lo que Pedro proclamó. Pedro era una persona judía, sabía lo que era el galú, lo que era la diáspora en el pueblo judío. El pueblo judío había tenido varias diásporas, desde los asirios con la parte de Israel del norte, y también de los babilónicos con Judá y Benjamín. En su momento conoció el retorno, pero también vio la diáspora, sabía de las diásporas esa. La diáspora es una expresión que significa, bueno, dispersión, ¿no es cierto? Expatriado. Es decir, por eso yo usé la palabra expatriado antes. Nosotros venimos del Señor. Sí, de hecho que está en el Salmo 23. Hay que purgarlo mucho y se lo dan cuenta. Venimos del Señor, pero tenemos que retornar a la casa del Señor. Y nosotros estamos como exiliados aquí. Estamos como expatriados. Y entonces necesitamos ser repatriados, ¿no es cierto?, a lo que es nuestra casa original, que es en los cielos, porque esa es la realidad. Entonces nosotros estamos viviendo del mismo modo de lo que Pedro está explicando aquí. Y él sabía lo que era la diáspora en el pueblo judío. El pueblo judío en la diáspora, de hecho, bueno, hasta no tener la tierra de Israel en 1948, vivía, bueno, sin una tierra como la tenemos ahora. Ahora ahí tenemos la tierra y tenemos guerra. Pero bueno, algunos dicen, bueno, preferible tener la tierra con guerra que la tierra sin guerra. ¿Me entienden? Pero también era preconcebido que iba a pasar eso. Y entonces, reitero, Pedro sabía lo que era el sufrimiento
del pueblo de Israel, tanto por el exilio asirio como por el exilio babilónico, y después distintos exilios que se autoproclamó determinadas personas y determinadas tribus cuando eran invadidas por algún otro, entonces emigraban a países limítrofes y algunos un poco más lejos, porque esa es la realidad. Entonces se sabía lo que es el sufrimiento. Y mire, por ejemplo, incluso alguna persona cuando se va de un país a otro, como nosotros no sufrimos aquí. Ya me está diciendo que sufre. No sufrimos, pero muchas personas sí, ¿no es cierto? A veces incluso se dicen como tonterías de sufrimiento. A mí me hacen reír algunas personas, ¿no? A veces mexicanas cuando están en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, y los entrevistas en Estados Unidos. Dicen, ay, extrañamos los tamales. No extraña nada. El que se va por los dólares, que va a extrañar los tamales y la quesadilla. En serio, porque nosotros vivimos con mexicanos en Estados Unidos. Conocíamos. Mire, y aparte en Estados Unidos no extrañan a lo mejor la comida casera. Nosotros, habitantes de Nueva York, New Jersey, Connecticut, nosotros conocimos, bueno, no conocimos mucho, pero conocimos. Hay una tonelada de restaurantes mexicanos. Hay Jersey City, no sé cuánto. Y va por un lado uno cubano, otro mexicano, cubano, mexicano, colombiano, mexicano. No hace falta que ustedes... Mire, cuando la gente dice, ay, no ve esto, si no, le llevo en la latita de Chile. Pero si Chile, en Nueva York, en New Jersey, se compra en cualquier lado. Hasta en las casas de abarrotes no mexicanas compra Chile de acá, ¿me entiende? Está bien, le hacen presentito. Está bien, pero ¿me entiende? Hasta ese tipo de cosas lo compra en cualquier región. Y entonces, sí, pero bueno, son las cosas folclóricas que tiene la gente y está bien. Dice, no, porque le llevo tal cosa y tal otra. Y aparte, la última vez que fuimos a Argentina, nos dice nuestra amiga, dice, ahora cuando vayan al supermercado, fíjense en tales góndolas, ¿no es cierto? Entonces vamos al supermercado, nos fijamos en la góndola que estaban, unas que se llaman rapiditas, que eran de la tía Rosa, la cosa. Vamos para otra góndola, ¿no es cierto? Chile y otra cosa de la costeña, ¿me entiendes? Si la consiga a 11.000 kilómetros, 12.000 kilómetros que está Argentina, no va a conseguir Nueva York. Entonces, ese tipo de cosas. Pero es cierto, cuando hay un desprendimiento y la gente se va por alguna razón y no puede volver a ver, sí pueden pasar ese tipo de cosas que en los sentimientos nadie se va a meter. Estoy refiriendo a lo que son los corrillos populares y el folclore, y como extraño esto, aquello, lo otro, no. Si nosotros íbamos a comer al restaurante mexicano y había pozole, había esto, aquello, lo otro. ¿En serio? No. Y mira, me acuerdo, un día fuimos a Pensilvania, teníamos que plancharnos en Pensilvania, y vamos a una congregación, había unas 200 personas, 100 eran mexicanos. Yo ni me imaginaba que había mexicanos en Pensilvania, en ese pueblo, ¿me entiendes? Me estás viendo esto, nosotros lo vimos, Juan Rosa. Pero sí, hay gente que tiene más sentimientos que otros y sufren más que otros. Y entonces dice así. Vamos a tratar de ver algunas cosas de este pasaje. Dice Pedro, apóstol. Acuérdense, apóstoles enviados. Las personas piensan, bueno, estamos en una congregación judío-mesiánica, no se usa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa directamente apóstol. Apóstol viene, ni siquiera es religiosa la palabra, ¿no? Es una palabra no creo que a los griegos se les haya ocurrido poner la palabra apóstol de forma religiosa. De hecho, que no fue así, ¿no? Eso jamás se les ocurrió. Viene de apo, ¿no es cierto? Apo significa dejar afuera, ¿no es cierto? Y stelo significa lejos, dejar afuera lejos. Por ejemplo, enviar lejos sería. Por eso es apóstol, es enviar algo, un barco, un correo, enviar a alguien. Y en este caso un enviado del Señor, lo cual está perfecto. Incluso la palabra profeta, cuando decimos la palabra profeta, Naví, ¿no es cierto? La palabra profeta no tenía un significado, la palabra profeta toma ese matiz. La palabra profeta viene de proferir es hablar nada más. Pero cuando el que profiere habla la palabra de Dios, la palabra profeta que viene de proferir, hablar, ya toma otro matiz, tiene un peso específico mayor. ¿Me entiendes? Lo mismo que apóstol.
de apo y de estero, significa enviar, dejar afuera lejos, enviar lejos, esa es la idea. Son interesantes las palabras. Dice Pedro, enviado apóstol del Mesías Yeshua a los expatriados, ¿sí? de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías Yeshua. Ya cuando Pedro comienza así, no sé si usted qué impresión tiene con lo que acabo de leer, pero cualquiera tiene que pensar algo, ¿no? Si dice, bueno, yo soy el enviado, ¿cierto?, del Mesías, y lo envío a los expatriados. Cuando una persona está expatriada, ¿no es cierto?, o puede recibir como extranjera, no va a tener los mismos derechos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener, por ejemplo, determinadas cosas, aunque yo tengo residencia permanente, no puedo porque sigo siendo extranjero. Entonces, hay recursos y mecanismos que los gobiernos, ¿no es cierto?, tienen para que los que somos extranjeros tengamos las mismas penalidades, pero no los mismos privilegios, más o menos. Es un poco así. Es así, ¿no? Exacto. Pero uno cuando está en el extranjero también tiene que saber ciertas cosas. El hecho de estar en un país, muchas veces la gente no conoce ni las leyes, ¿no? Incluso cuando mucha gente se va a Estados Unidos. Entonces, si tenemos, dice, nos tiene tal cosa porque tenemos nuestros derechos, ¿no es cierto?, en ciertas cosas. En realidad, sí y no. Voy a decir por qué. Cuando uno está en un país extranjero, el hecho de estar en el país extranjero, la ley dice que el ser extranjero implica que es una gracia que el gobierno de ese país le da con privilegio para que una persona venga aquí. Yo como argentino no tengo ningún derecho de venir aquí, argumentando nada, pero a través de las relaciones, cancillería y todo, obviamente es así. Pero el gobierno mexicano me confiere la gracia y el privilegio de extenderme los derechos para que yo esté aquí. Pero si, por ejemplo, me dicen, no, mire, ya tenemos el cupo de argentino, no, pero mire, que yo tal cosa. No, usted no tiene derecho. Usted está aquí por gracia del gobierno mexicano. Es lo mismo que la gente va a Estados Unidos con todo el sueño americano, que yo no lo creo, pero usted lo cree. Enhorabuena, yo no lo creo. Eso está la cosa que yo no creo en el sueño americano. Mire, le voy a decir una cosa, ya le voy a mostrar porque lo tengo. Cuando en el año 37-38, 1937-38, ya venía perfilando el nazismo, ya venía desde 1835 el nazismo, y durante 100 años hasta caímos en 1839. Y las personas judías que estaban en Alemania, en otros países, pero sobre todo en Alemania, muchos ya se estaban haciendo las colectividades vislumbrando que Hitler ya venía con un alza en el reconocimiento de la gente para dar un golpe no solamente a judíos sino a tantos que le dio. Entonces, miren, yo voy a buscarlo eso, tal vez lo logre por internet. Usted va a decir, bueno, nadie se lo puede creer. No, claro, nadie se lo puede creer, pero la misma publicidad es la misma de ahora y ahora todos nos lo creemos, yo no. Pero, ¿sabe la publicidad que hacía Estados Unidos para que la gente, sobre todo rica, judía, se fuese de Alemania a Polonia? Decía, venga a Nueva York, el oro lo encuentra en la calle. Usted va a decir, hermano, es una estupidez esa. Claro que es una estupidez. Pero era la publicidad y la misma estupidez del sueño americano hoy. Se lo dicen a los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, chinos, hindúes, sí, hay que ir a Estados Unidos para prosperar. ¿Pero quién inventó eso? Usted pero puede prosperar aquí en México. ¿Por qué no puede prosperar aquí en México como prospera en Estados Unidos? Eso, ¿sabe qué? Sin ofender a nadie, nos engaña, en serio, las publicidades eran, y la gente decía, el oro corre en las calles de Nueva York, y ¿me entiende? Y algunos que tenían mucho dinero pagaron, se fueron gente judía que se fue a Estados Unidos. Digo, esa historia la conozco porque yo la estudié mucho, no sé si mucho, creo que bastante, ¿me entiende? Y hoy pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto?
vaya a Estados Unidos porque en Estados Unidos usted va a prosperar, ¿no es cierto? Va a prosperar. Y entonces, pero bueno, dice, expatriado de la dispersión. Cuando uno lee eso y sabe cómo es la vida, ¿sabe lo primero que yo pude pensar o que usted puede pensar? Sufrimiento, agonía, familias divididas, nunca más poder volver atrás, un montón de cosas, expatriados de la dispersión, gente que tiene que ir a la deriva, que no puede manejar su propio talento, profesión, si usted tiene dinero se lo sacan, y un montón de cosas cuando la gente está expatriada y está en la dispersión. Solamente cuando uno lee eso, recorriendo lo que dice la Biblia, ya es suficiente. Los judíos que estaban en Babilonia, decía, en un momento se acordaban de su tierra, todo, y agarraba, y él dice, bueno, tenemos aquí las arpas para cantar la alabanza, ¿no? Que dice, ¿qué cantar la alabanza? La colgamos en los árboles y nos tiramos a llorar. ¿Me entiende? O no dice, pues claro, uno a veces no lee la escritura, o si la lee, no la teatraliza, si quiere, por lo menos en el corazón y en la mente. Y entonces, este hombre Pedro es una maravilla. Dice, yo soy el enviado, ¿no es cierto?, del Señor, a todos aquellos que están sufriendo en un montón de ciudades, porque hoy también tenemos ciertos derechos, más bien que hay muchos derechos y hay un montón de amparos, y la gente puede ir de país en país y vivir dignamente y bien y sin ningún tipo de problema. Dice, elegidos según la presencia de Dios. Entonces cuando uno lee esto, digo, no, Pedro, espera. Por lo menos yo lo hago así. A ver, Pedro, frena un poco en el mensaje, porque me está diciendo que soy un expatriado, ¿sí? Si usted busca las palabras en griego o en hebreo, expatriados y lo que significa el galut, ¿no es cierto? Y la diáspora, siempre recuerda, ¿se acuerda de Goliat? Goliat es una personificación de Satanás, como tantos otros personajes, que quiso mandar directamente al exilio eterno a David, cuando lo quiso mandar a la bestia del campo, a las aves y a la bestia del campo, a las aves del cielo y a la bestia del campo. La palabra dispersión en hebreo es galut, pero la palabra galut pertenece a la misma palabra de Goliat en hebreo. Entonces Goliat, que pertenece a la misma raíz de la palabra galut, que es dispersión, ya me está hablando de que hay algo diabólico que me quiere, ¿no es cierto?, tener de aquí para allá en el mundo en el mundo terrenal que el Señor creó. Entonces ya cuando uno va leyendo los dos primeros renglones se da cuenta, el expatriado, incluso el extranjero, entonces, puede ser también hay otra palabra para extranjero, etc., de la dispersión en determinadas ciudades, pero ¿sabe lo que me dice? Pero él es elegido. Entonces, ¿cómo Pedro? Estamos expatriados, estamos sufriendo, estamos en agonía. Miren, todos somos distintos, ¿no es cierto? Todos tenemos distintos gustos, tenemos distintas maneras de proceder, nos gusta, si a mí me gusta el fútbol, a usted le gusta tal cosa, y me entiende, a mí me gusta determinada música, a usted le gusta otra música, tenemos distintos gustos en los colores, distintas cosas, no sé, si queremos ver algún espectáculo, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que nos toca a todos, que es el sufrimiento. Y eso era lo que hablaban los profetas y lo que estaba hablando Pedro. Y en medio de decirle que estaban expatriados y pues, estamos en la dispersión, estamos en el galut. En el galut, ¿usted vio, por ejemplo, alguna película lo que representaba cuando los judíos iban de aquí para allá, incluso en la Segunda Guerra Mundial? Ni hablar de la primera también que se padeció. En el caso lo padecieron, yo no sé, la primera lo sé por mi familia en Turquía, eso sí yo lo conozco personalmente. Era una crisis que estaban en Turquía, no estaban en el galut, estaban en medio del galut espiritual. Era un sufrimiento terrible, porque era terrible el sufrimiento. Porque mi papá me contó, pero no tanto, pero mi abuela sí nos contaba. Mi abuela falleció cuando yo iba a cumplir 13 años, pero sí mi abuela nos contaba, ¿sí?
del padecimiento que era la Primera Guerra Mundial, allí en Turquía, y me decía, cuando venían los aviones, porque eran los aviones de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Dice, Mirte, parece mentira. Mi abuela nos contaba, y porque todos piensan en la Segunda Guerra Mundial. Dice que cuando no es que bombardeaban Turquía, porque era un paso para ir de Asia a Europa, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Dice, mi abuela no volvió nunca, dice, porque así hace mi abuela. Dice, aquí hablan de esto, aquello, lo otro. Dice, nosotros nos poníamos a la tarde, mirá cómo pasaban los aviones, hasta la medianoche pasaban 100, 200, 1000, 4000. Dice que eran nubes de aviones, nubes de aviones. Dice, y nos quedábamos despiertos y tiraban del piso porque alguno iba a tirar alguna bomba. Así vivían. ¿Sí? Así vivían, quedaban medio trastornados, medio locos, en serio. Porque no se podía ni comer, ni dormir, ni acostarse. Porque la gente piensa, bueno, que en la Primera Guerra Mundial mandaban los avioncitos. No era tan así. Mire, la Primera Guerra Mundial, para que usted vea lo que pasa, o nosotros hablamos de las armas químicas, yo no voy a decir quiénes fueron. Tampoco estoy grabando. ¿Sí? En la Primera Guerra Mundial, usted ni se imagina la cantidad de armas químicas que se tiraron. Usted no vio, si usted ha leído, yo tengo libros de historia, miles y miles de soldados en la Primera Guerra Mundial los encontraron así, miren. ¿Sabe por qué? Porque tiraban gases paralizantes. Y la gente piensa que las cosas de las armas químicas son de la semana pasada. Ya en la Primera Guerra Mundial ya las tenían fabricadas, no es que las experimentaban, ya las tenían. Estoy hablando de 1914, 15, tiraban gases paralizantes, se encontraron miles de cuerpos de soldados y de civiles, de animales, ¿no? Que estaban todos contracturados porque se tiraban gases paralizantes. ¿Correcto? Ese es el mundo desgraciado que vivimos, por eso que nosotros somos expatriados de los cielos para vivir aquí en esta tierra, ¿sí? Y algún día partiremos, ¿no? Cuando Dios lo mande. Ninguno se quiere ir de este mundo, la verdad es que yo no sé cómo nos aferramos. Cuesta dejar la cáscara acá, ¿eh? En serio, hermano, ¿eh? Cuesta dejar la cáscara aquí. ¿No? Sí, estamos mejor con el Señor, pero todos queremos quedarnos con la cáscara aquí. Claro, es cierto. Es cierto. Es un mundo terrible. Entonces, en medio de esto, le dice nuestro amigo Pedro, le dice, elegido según la presencia de Dios. Qué bárbaro, expatriado, sufriendo, sé lo que es el galut, lo que es la dispersión, en distintas ciudades, producto de esto. ¿Sabe por qué era esto? Yo le voy a leer algo aquí porque me lo traje aquí anotado, porque si no te lo tengo que leer, de Tácito, un escritor. Cuando los judíos mesiánicos, los romanos tenían una ley que era esta. No, ustedes son abogados, no voy a meterlo así. Tenía una ley muy importante, los romanos eran bien inteligentes. Religio lícita, significa religión permitida, ¿no es cierto? Es todo un tópico y todo. Eso es una cosa de ley, es bien interesante. Entonces, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién no puede hacer aquello? Lo otro, te puedo permitir que hagas un montón de cosas, pero también dame las contribuciones para Saturno, fulano, es cierto. Yo te doy una cosa, tú me das la otra. Sí, hacen un montón de cosas los romanos. Pero manejaban bien la cosa. Entonces, era lo que era la religión permitida. Tuvieron muy buena relación con las personas judías, pero obviamente le cobraban grandes impuestos, porque le cobraban a todo el mundo, pero al judío le dejaban practicar su religión. ¿Cuál era la diferencia? Hasta donde yo pude estudiar, la gran mayoría de todos los lugares donde invadían los romanos, por esas cosas, ¿no es cierto?, de la vida, el porcentaje alto de gente se convertía a los dioses romanos, los judíos no.
Entonces decían, bueno, yo tengo la religión lícita, tú quieres practicar esto, aquello, lo otro, practícalo siempre y cuando no atente contra el César, pero me pagas impuestos de esto, y los impuestos que te van al templo me das una parte. Todo ese tipo de cosas lo hicieron con los judíos también. Con la diferencia que los judíos dijeron, no, nosotros no vamos a esto, aquello, lo otro, no vamos a... Okay. Entonces los romanos le permitieron a la gente judía practicar su religión sin ningún tipo de problema. De hecho, yo que me lo noté por aquí, en el caso creo que es Hechos 18, donde incluso hay varias situaciones donde funcionarios romanos salen en favor incluso del rabino Pablo, porque era judío, pero era un ciudadano romano. Y entonces les dice, bueno, tú eres judío, pero eres un ciudadano romano y tienes los derechos. ¿Okay? Entonces la religión lícita te permite practicar, te está atacando otro judío, perfecto, pero tú eres un ciudadano romano. Entonces yo divido el caso entre dos judíos, ¿sí? Entre lo que te está atacando, entonces esto que aparece en varios casos en la escritura. Ok. Pero cuando aparece Yeshua como profeta, luego ya manifestado como el Hijo de Dios y como el Mesías, ¿no es cierto?, tiene sus seguidores. Bueno, muerto y ya el Señor resucitado, los discípulos comienzan a predicar. Pero porque es la realidad, uno tiene que saber la Biblia y la historia. Los romanos ni remotamente se dan cuenta de lo que pasa. Porque ellos que dicen, matamos a un sedicioso, a alguien que está en contra, ¿no es cierto?, de algo que a los judíos les pareció que estaba mal, y entonces, bueno, a los judíos entre comillas, a otros judíos no. Y entonces, los judíos mesiánicos, ¿quién eran? Uno lo ve como cristianos en el sentido griego, pero eran Yehudim Meshichim, judíos mesiánicos que seguían al Mesías. ¿Cómo podían haber seguido a otros? Si uno sigue la historia, hasta el día de hoy, si usted sigue la historia, en este momento en el mundo, ¿no es cierto?, hay seguidores de varios Mesías. Por ejemplo, hay seguidores, grupos minúsculos, pero a lo largo de varios países, de Yabetai Sevi, que era un hombre turco, ¿no es cierto? No me ataque la que yo también soy hijo de turco, pero no tengo nada que ver. Entonces era un hombre turco, claro, un hombre ilustre, tenía su cosa, una historia muy larguísima. Y entonces se proclamó como Mesías, se ganó un montón, se hicieron seguidores, bueno, me está siguiendo, ahí también está. Pero en aquel entonces, los romanos matan a Yeshua, dicen seguidor de un profeta, de un sabio, de un hacedor de maravilla, como le quieran llamar, a Yeshua, me está siguiendo. Los judíos hoy me dicen, no, la gente a veces también no se da cuenta, que a veces enseñamos las cosas malas, hay gente que dice cosas tan tergiversadas de esto. Los romanos ni remotamente sabían ni quién era el Mesías, ni que era un Mesías, ni hacía diferencia entre un judío que iba al templo, o que no iba al templo, pero que adoraba a Adonai Elohim, y uno que era un judío que adoraba a Adonai Elohim y al Mesías, ni remotamente, los romanos. Entonces, ellos, dejan absolutamente libertad, pero va a llegar un momento, ¿no es cierto?, donde comienza a haber un problema entre los judíos y los judíos mesiánicos, ¿sí? Muchos judíos, incluso judíos también, obviamente estaban fuera del país, muchos judíos mesiánicos comienzan, ¿no es cierto?, a irse a países limítrofes. Y por aquí, esto sí me anotaste con la flecha, mire usted. En el 19 de julio del año 64 de nuestra era, es cuando Nerón, usted puede discutirlo con otros si quiere, Nerón incendia Roma, ¿sí? Okay. Y todos los templos ahí de Roma se destruyen, ¿no es cierto?, etcétera. Nerón era un gran constructor, la gente se da cuenta que no fueron los judíos, pero Nerón tuvo que buscar un chivo expiatorio, siempre se busca el chivo expiatorio. En un momento Hitler encontró a los judíos, por así decirlo, como el chivo expiatorio de un montón de cosas, no fue el único. ¿Sí?
Y Nerón encontró como chivo, o delató como chivo expiatorio, señaló como chivo expiatorio, ¿no es cierto? En definitiva, los judíos mesiánicos, había gente judía y no judía, pero eran todos mesiánicos, ¿sí? Ahí hace la diferencia, pero hasta porque con la persona judía se llevaba bien, ¿sí? Entonces, apunta a alguien. Yo le voy a mostrar algo, mira. Está en los anales de Tácito, entonces tengo copiado, no me acuerdo de memoria. Dice, ni la ayuda humana en forma de regalos imperiales, ni los intentos de apaciguar a los dioses podían acallar el rumor siniestro de que el fuego se había debido a las órdenes del mismo Nerón. Así es que, con la esperanza de disipar el rumor, falsamente desvió la acusación a una clase de gente que se conocía vulgarmente como los cristianos, que eran aborrecidos por las abominaciones que perpetraban. El fundador de la secta, un tal Cristo, había sido ejecutado por Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. ¿Se acuerdan? Tiberio, Calígula, Nerón, Vespasiano, Tito, Domicio. Bueno. Y la nociva superstición, aunque sofocada de momento, brotó otra vez no solo en Judea, cura original de aquella peste, sino hasta en Roma, donde se recoge y practica todo lo vergonzoso y horrible que surja. Este Tácito es un historiador romano, ¿sí? Incluso el año pasado estaba por el centro y vi, ¿no es cierto?, los anales de este hombre. Ya no lo y son varios libros, ¿no? Juvenal, Tácito, etc. Todos los que escribieron estas cosas. Dice que nada podía callar el rumor siniestro de que el fuego se había debido a las órdenes del mismo Nerón. Entonces Nerón, ¿sí?, hasta lo cuenta este hombre Tácito. Nerón, ¿no es cierto?, apunta a los primeros, a los judíos mesiánicos, llamados cristianos, porque en definitiva cristianos es en griego y en hebreo se llama Yehudí Meshihí, judío mesiánico. Ok, o Meshihí directamente, mesiánico. Y entonces, ya la gente estaba, había gente en Roma, había gente en distintos lugares, estaban todos expatriados, ¿sí? La gente hablaba de lo que padecía. Imagínese cuando fue esto de Roma, usted tiene que haber visto una película que no está lejos de la realidad, si uno sigue leyendo estos artículos o estos libros, ¿no es cierto?, de las atrocidades que hacían los romanos, ¿no es cierto?, incluso matando. Antes de que mataran a Yeshua, ¿se acuerdan cuando el Señor fue crucificado? Un tiempo antes que había habido una rebelión romana, de Jerusalén hacia el norte, hubo no sé, varios kilómetros donde crucificaron 2000 judíos cuando hubo una rebelión. Y eso no lo dice la Biblia, lo cuenta, la historia está documentada totalmente, pero eran atrocidades que se hacían. Los judíos, por distintas razones, comenzaban a expatriarse. Los judíos mesiánicos comenzaban a vislumbrar, ¿no es cierto?, con la destrucción de Jerusalén, que se venía en la noche. Y entonces ya no quedaba donde quedaba, se empiezan a expatriar por todos lados. Le toca a Pedro decirle, yo como enviado del Señor les escribo a los expatriados y a los que están en la diáspora, que son elegidos. Eso es terrible. Eso, hermano, para asimilar eso es terrible. Pero elegidos, están torturando, los están matando, los están quemando, están separando a la familia. Las atrocidades que hicieron todo el mundo, lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ni hablar de toda la guerra del mundo, la que están pasando ahora, la que hicieron los romanos, atrocidades, verdaderamente atrocidades. Y entonces, la palabra elegido es la palabra elegido, porque quiero mostrar por aquí. No lo tengo, pero lo tengo que buscar. La palabra elegido es una palabra griega que significa los favoritos. Y entonces, por eso le decía, Pedro apuntaba al sufrimiento de la gente. Yo les estoy escribiendo y después va a decir que la esperanza que tenían que tener a los que están expatriados, para mí es sufrimiento, angustia, tribulación, tormento, enfermedades, calamidades, de ser despojado hasta del espíritu
porque lo despojan del espíritu, porque las cosas fueron cambiando, ¿no? Hoy ya, a lo mejor cuando uno está en otro país, uno no pierde el espíritu en otro país, pero en aquel entonces sí, de la forma esta. Dice, y ustedes son los elegidos, que la palabra se puede traducir como favorito. Entonces uno va a decir, pero favorito, elegido, en medio... Sí. Él va a decir que en medio del sufrimiento tenían que tener la esperanza, porque habían sido rociados por la sangre. ¿Me entiende? Ese era el mensaje que se daba. Y hoy el mensaje que nos pueden dar ya no apunta al sufrimiento a que fuimos rociados con sangre, sino que como somos hijos de Dios, somos los favoritos y elegidos para prosperar, tener, adquirir, ser reconocidos, ser exaltados, ¿no? ¿Me está siguiendo? Hoy, por ejemplo, hoy una congregación, no importa cuál, jamás llamaría a Pedro a predicar. Porque le va a decir, bueno, si usted sufre, usted sepa que tiene en ese sufrimiento la esperanza. Hoy le va a decir, no, si sufre usted es porque le está pasando algo en lo espiritual y Dios no quiere que sufra. Y entonces, hoy un predicador a mí me dice que yo no tengo que sufrir, o que si sufro porque estoy en pecado, no me enfermé, estoy en pecado, que puede ser una posibilidad, pero que no tengo por qué sufrir porque creo en el Mesías. Y él me está diciendo que porque creo en el Mesías estoy sufriendo y que tengo que tener esperanza. ¿Se dan cuenta que cambia el mensaje? No me pregunten cómo, con esos silogismos, juego de palabras, ¿no? Con esos silogismos, juego de palabras y argucias, le cambian el mensaje y nos envuelven a todo el mundo. Nos envuelven a todo el mundo. Es lo mismo con el asunto, vamos a decir, la gente americana maravillosa, yo me estoy refiriendo siempre a la política, ¿no? Y vengan a Estados Unidos porque el oro se recoge, te los voy a buscar, están los afiches, están las publicidades con los dibujos, ¿no es cierto?, que se hacía en 1937, 38, antes de la Segunda Guerra Mundial, para llevar a los judíos a Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno sabe la historia y todo esto, y uno lee la Biblia, uno tiene miedo cuando dice, ya esto, lo estaba pensando antes, pero casi me lo olvido. Cuando se dice que tenemos que ser astutos como dóciles o mansos como paloma y astutos como serpiente, y que los hijos de la luz tenemos que ser más sagaces, ¿no es cierto? Y más que los hijos de las tinieblas, es para esto, para que no nos vendan un buzón, hermano. Porque de repente nos venden hasta un buzón. Yo los buzones que estaban en la calle, ¿quién va a querer un buzón? Bueno, algunos se lo venden. Claro, es cierto, hermano. Y sin ofender a nadie. ¿Saben lo que a veces parecemos nosotros los creyentes? O cierto grupo de creyentes, o algunos, tal vez no mucho, sin ofender a los antepasados, ¿no? ¿Se acuerdan cuando venían, y esto es un hecho, ¿se acuerdan cuando pasó desde Estados Unidos hasta Argentina? ¿Sí? Porque, bueno, hemos estudiado un poquito también historia, ustedes también han estudiado en la escuela, en la universidad, donde sea. Tanto sea los portugueses, con todo respeto por la gente portuguesa, me estoy refiriendo a los conquistadores, los portugueses, los españoles, los franceses también sumados, sobre todo portugueses, españoles, también holandeses, algunos de esos. Pero ¿qué hacían con los aborígenes? Yo hubiese dicho, me están engañando como si fueran los indios con los espejitos. ¿Usted sabe cuánto vio Manhattan, todo Manhattan, la isla? ¿Sabe por cuánto se la compraron los aborígenes? Por $1. ¿En serio, hermano? Lea la historia, se va a sorprender lo que fue eso. ¿En serio? Y entonces, en Sudamérica también, en Perú, Colombia, los estudiados en Bolivia, todo eso, bueno, sacaban oro y Colombia, y aquí mismo oro, todo, y le traían cuentas, ¿no? Espejitos, y se miraban con el espejito que le traían. ¿Qué va? ¿Me entiende? Y entonces, nosotros como creyentes somos como, sin ofenderse, no se ofendan, pero somos como los indios con los espejitos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una cosa preciosa
pero el mensaje que a veces nos transmiten de la cosa preciosa es como darme, ¿no es cierto?, es tirarle perlas a los puercos, hermano. Esa es la realidad. Y entonces el mensaje de este hombre Pedro es una maravilla. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías Yeshua, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor el Mesías Yeshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Viste? Es una esperanza viva. La gente está sufriendo, ¿no es cierto? No les dice, bien interesante, expatriados y en el galú, pero estamos rociados, somos elegidos. Dice, pero elegidos en el sufrimiento sí, porque también dice, ¿no es cierto?, para que padezcamos como el Señor padeció. Pero estamos renacidos para una esperanza viva. Mire, ¿usted alguna vez no le pasó, por ejemplo, que de repente, bueno, si alguna vez no sé, viajó en avión, lo que puede ser un tren con números, ¿no? Entonces usted tiene su numerito, a mí me ha pasado también, ¿no? Y entonces usted va con el numerito y ya está ocupado, ¿no? Y no es porque la otra persona se sentó, sino porque hubo doble venta del mismo numerito. A nosotros nos ha pasado con Rosa eso, ¿sí? ¿Ok? O entonces de repente usted va a contrató un hotel, ¿no? A mí también pasó cuando el noviazgo que teníamos, que nos contrataban los hermanos, dice, ay hermano, dice, mire, va a estar en un hotel, a veces estábamos bien, otras veces no estábamos tan bien, y otras veces mejor, y otras veces no estamos. Con Rosa hemos tenido, usted no sabe ciertas cosas, con Rosa hemos sido muy bien entendido en otros lados, y otra vez hemos tenido que dormir en cartones corrugados y comer con una cajita de manzana de madera, porque no había otra cosa en ese momento. Hemos tenido nuestras cosas, ¿no? Sí, me acuerdo saber que dormía un cartón corrugado, así un frío que era de terror, ¿no? Dormíamos vestidos, en serio. Y el cartón corrugado, pero nadie se muere, nos han pasado circunstancias y así, ¿no es cierto? Como es aislada. Entonces, de repente a mí me ha pasado una oportunidad, nos encontramos y dice, bueno, ay hermano, nosotros le conseguimos un lugar, dice, usted va a tener, ¿no es cierto?, en una ciudad determinada, ¿no? una habitación, ¿no es cierto?, que le buscamos, bueno, con la vista acá, entonces, todo fenómeno, cuando llegamos hasta nos mandaron ahora que tenía una ventana que era un contrafrente que era contra un muro, más o menos. Claro, un ejemplo, ¿no? Entonces nos pasó en trenes, nos pasó en aviones y nos pasó en hoteles, se la podemos contar, ¿no? Bueno, entonces usted cuando llega a esos lugares dice, ya tiene, tengo asignado el asiento, porque ya lo tengo pagado, tengo aquí la habitación que me dan los hermanos, hasta, ¿no es cierto? Dice, ahora te vaya y pide la llave. Entonces cuando pedimos la llave, no, se nota que hubo un problema en la computadora, mucha computadora hasta se equivocan de la llave, mucha tecnología, bueno. En serio. A eso va, por eso le digo, a veces tenemos que dar ejemplos. Pero acá dice, bueno, que la gente estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero son los elegidos. Ahora le voy a mostrar algo. No, según presencia de Dios, presencia, dejemos la palabra griega ahora, no importa, pero presencia en español, que es correcta de la traducción griega, significa conocimiento anticipado de las cosas. No hay nada que el Señor no conozca, Él conoce lo anticipado de lo anticipado, no hay más allá que el Señor no conozca. Bueno, desde aquello del más allá que el Señor no puede, no hay que no pueda conocer ni del más allá, del recontra más allá, eso es presciencia, conocimiento anticipado de las cosas, ¿sí? Y entonces dice, ustedes están elegidos con el conocimiento anticipado de Dios. Y uno va a decir, bueno, pero soy elegido con el conocimiento anticipado de Dios, pero me eligió. Pero entonces, ¿para que elija a otro entonces? Porque se me eligió para que me expatrien, para que sufra, para que sea extranjero, para que nunca más vea tal cosa. ¿Me entiendes? O una persona diría, bueno, ¿por qué no elige a otro? Si ser escogido es eso, entonces yo no quiero ser escogido.
Dice, pero somos renacidos para una esperanza viva. ¿Esperanza viva qué significa? Que aquí también en la tierra, pero cuando el Señor nos llame, ahí no va a haber que la computadora falló y que alguien me ocupó el asiento del avión que yo no tenía pagado, o el asiento del camión, que también nos pasó, o la habitación del hotel, que ya me dijeron, usted vaya, que le elegimos un lugar bárbaro. Y digo, qué bárbaro, alguna vez nos toca, ¿no? ¿Cuándo? Dice, bueno, abríamos la ventana y era un contrafrente, estamos bien. Son circunstancias, uno lo entiende porque son cosas que pasan. Son cosas que pasan. De repente una vez también, nosotros nunca llevamos libreta matrimonial, ¿no es cierto? Bueno, estábamos viajando por Sudamérica y dice, mire, esto sale 10.000 pesos, pero le va a salir 2.000 si no me muestran la libreta matrimonial. Hubo que pagar 10.000 porque no teníamos la libreta. Es decir, que llegábamos tarde a todas las circunstancias nosotros. ¿Me entiendes? Lo hemos pasado. Entonces decía, qué bárbaro, ¿no? Y entonces, claro, le digo, pero escúchame, estamos casados. Le digo, mire, dice, no, pero queremos, también no sé, el ADN, qué sé yo. A veces pasan esas cosas que se requiere, ¿no es cierto? Y entonces uno se va a proclamar, para promover para algo, y en esto ya lo tiene otro, en esto ya lo tiene el otro, en esto se equivocaron, y por eso me dan otra habitación, y aquí no tengo el documento. Pero me está siguiendo, pero cuando uno lee la Biblia, dice, qué bárbaro, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección del Mesías Yeshua de los muertos. ¿Qué bárbaro? ¿Qué quiere decir? Que si me hizo renacer para una esperanza viva, la esperanza que yo tengo de que el Señor nos va a recoger, no va a ser que alguien ocupó mi asiento, o que me ocuparon la habitación, o que no tengo el documento necesario para que me hagan ese descuento bárbaro que había. En serio, lo hemos pasado. Eso fue en Bolivia, no lo olvido nunca, el documento, ay, qué pena. ¿Me entienden? Pero nosotros dice, estamos nacidos para una esperanza viva. Si es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. ¿No es cierto? ¿A usted no le pasó alguna vez que cuando viajó en avión se viajó o alguna otra cosa? Usted no decía, ay, mire, ya tengo el asignado, y después pregunta por teléfono, y después cuando llega a la ventanilla que va a depositar, dice, este es el que me tocó, usted quiere asegurarse que sea en la ventanilla y ahí, ¿no me entiende? ¿No le pasó eso alguna vez? O si sea un camión o un hotel o donde sea. Digo porque uno tiene ese tipo de, bueno, a veces de conocimiento. Y entonces, miren, voy a seguir leyendo un poco, pero para una herencia que estamos elegidos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, pero ya hablaremos de esto, ¿no? Reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué valor? Yo tengo reservada una heredad. Pedro cuando escribe todo con conceptos hebreos. Lo que es estar expatriado y lo que es la dispersión. Lo que es la presencia que aparece en el Tanaj, ¿no es cierto? Bien. Lo que habla del rociamiento. El rociamiento se utilizaba para muchas cosas. El rociamiento de la sangre era para los leprosos, para la consagración, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, y la otra que me la anoté porque se me está escapando, pero se la voy a decir porque quiero que me la anoté por acá rápido, las tres cositas por y la otra en el pacto. ¿Se acuerda que el pacto había que rociar con sangre que Moisés tomó? Es decir, estamos rociados con la sangre. La sangre, el rociamiento de la sangre se hacía la liberación de la lepra, que es símbolo, personificación del pecado. La aspersión de la sangre para los sacerdotes, para la consagración como hijo de Dios sacerdotal, y la otra, el rocío de la sangre, que se hacía, se asperjaba cuando se recibió la palabra y se asperjó al pueblo, ¿no es cierto?, y también la palabra. Entonces dice que yo estoy rociado con la sangre. ¿La sangre para qué? Para limpieza de los pecados, para ser consagrado sacerdote y para entrar en el pacto. Todo lo que está hablando el rabino Pablo. ¿Pero sabe a quién se lo dice? Ustedes no se preocupen, pero estoy sufriendo, pero están rociados por la sangre, pero que estamos expatriados, pero ustedes están liberados del pecado, pero que están matando, pero ustedes han entrado como
sacerdotes con el rociamiento de la sangre. Pero es que hay una angustia y aflicción terrible, pero ustedes están en el pacto por la sangre. Oye, ¿me entiende? Si usted sigue, hoy por ejemplo a Pedro, cuando uno lo analiza, porque a veces no se analiza esto así, pero a Pedro no le invitaría a nadie a predicar, porque una prédica como esta, la gente no diezma. ¿Me entiende? La gente diezma cuando dice, bueno, acá levante la mano y viene el oro y la plata. ¿Me entiende? Entonces, con Pedro, no sé, este mensaje, cuando usted lo analiza, casi sería un mensaje, es lo mismo que, por ejemplo, no sé, Jeremías, ¿cómo tanto? Jeremías, la gran cantidad de mensajes de Jeremías, o que gordote Jeremías, es un mensaje impopular. Hoy tampoco llamarían a Jeremías. Porque a Jeremías le va a decir, bueno, la gente viene al templo y Jeremías dice, aquí no vengan a gritar, Dios, 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 aquí vengan a transformar la vida. Eso es lo que dice Jeremías, en serio, aquí que tanto templo de Dios, te alabo, Señor, ¿qué tanto te alabo? Es cierto. Es bueno alabar al Señor, el Señor quiere que le alabe, pero no lo tenemos que alabar. Pero dice, reformen su vida y vengan a cobijarse entonces aquí, pero vengan con una actitud, ¿no es cierto? No de que aquí una cosa y hace otra. Entonces son mensajes como el de Jeremías y el de Pedro, realmente mensajes impopulares, ¿no? Dice, bueno, después voy a analizar, no tengo mucho tiempo en analizar ciertas palabras, pero la próxima. Dice que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación. La palabra guardado aparece en otro pasaje que una vez lo vimos, que aquella vez lo analizamos. Es la palabra foureo, de frurein. Esa palabra foureo, de frurein, de ser guardado, es una palabra griega que se utiliza mucho en el término militar, cuando se utiliza que hay un destacamento que guarda la fortaleza, que hay un grupo de soldados que van a proteger determinadas personas. Siempre para todo eso se usa la palabra froureo, ¿no es cierto?, que viene de frurein, que significa proteger. Y entonces, sobre todo es un término militar, ¿no es cierto?, cuando se protege una guarnición o cuando hay una fortaleza que va a guardar el templo que está atrás, por ejemplo, ¿no es cierto?, se utiliza para muchas cosas. Entonces, en medio de decirles, ustedes, acuérdense que está bien claro que la carta se escribió, esta carta de Pedro, estoy buscando unos versos que tengo aquí anotados, se los voy a mostrar, cuando también judíos obviamente, pero judíos mesiánicos, estaban en peligro de persecución, y más que en peligro de persecución, en peligro de extinción directamente. Los primeros judíos mesiánicos. Y Pedro les escribe en medio de ese peligro de extinción y de sufrimiento que estaban teniendo. Pero les dice que están expatriados, que están en la dispersión, que estaba pasando lo que pasó con Roma, ¿sí? Si ustedes pueden haber visto lo que pasó en Roma y en otros lugares también. La masacre, no solamente que hizo Nerón, porque también tenía muchos secuaces, ¿no? Pero la masacre, porque sí, la masacre que hizo Nerón, porque había muchos, por ejemplo, Domiciano también tenía las suyas y otros, eran grandes estadistas, bueno, Calígula también, eran terribles, ¿no? Y entonces, cuando alguien le echó los galgos a los primeros creyentes, dice, bueno, a esto le vamos a echar la culpa siempre a todos. Es lo mismo a veces, por ejemplo, en el mundo. Por ejemplo, Hitler, ¿qué hizo? Dice, el mal de Alemania y del mundo son los judíos. ¿Me entiende? Entonces agarró, de hecho que mató un montón, no solamente judíos, hizo una masacre con otros más también, no solamente judíos, ¿no? Y entonces, pero el mal digamos, que pululaba y que quería desde dominar el mundo hasta todo lo demás, yo no sé si los judíos van a dominar el mundo, a mí no me dieron un poquito, les puedo asegurar, ¿no? Ni remotamente me dieron nada de lo que decía Hitler, ¿no es cierto?, en ese sentido.
Pero usted ve, porque incluso vio la personificación del judío, le medían la oreja, la mandíbula, este es una basura, este es un malero. En serio, tenían ¿Y sabe quién le diagramó todo eso? Todo eso se lo diagramó, nosotros usamos todas las computadoras y todo, ¿no es cierto? El dueño de IBM fue el que le diseñó todo. En serio. Así que empiecen al WhatsApp afuera, mi hermana, porque de ahí empieza a venir todo, mucho WhatsApp, mucho montón de cosas. En serio. La empresa IBM, el directorio de IBM, fue el que le diseñó el sistema de computación para hacer todo lo que hizo Hitler, con el sistema de computación. Yo, ustedes saben mandar muchos mensajecitos, esto, aquello, lo otro, pero aprenda eso. ¿Me entienden? En serio. Uno de los que más le envió capitales y además le consiguió sponsors a Hitler, ¿sabe quién fue? Henry Ford, el fabricante de la Ford. Ford fue el más acérrimo de Hitler. ¿Me entiende? Hace mucho. Y mucha gente no lo sabe, le dio proclamaba en Estados Unidos, Henry Ford proclamaba a Hitler como el salvador del mundo. ¿En serio? Háganlo, yo tengo el libro de Ford. Cuando habla del judío y todo. Así que no se me compre un carro Ford, hermano. Todo que tenga Ford afuera y todo lo que tenga. Es cierto. A veces uno no sabe, no es cierto, parece que el mundo se creó recién y qué bonito, ¿no es cierto? No sé, la hamburguesa y todo. Nosotros vivimos, ¿sabe qué es cierto? Hasta los creyentes vivimos como si fueran los indios con los espejitos, respetando a los aborígenes, ¿no es cierto? En ese sentido. Creo, yo sé lo que le estoy diciendo. Y entonces le dice, dice, ustedes están sufriendo pero son escogidos, y están sufriendo pero tienen el rociamiento de la sangre, están sufriendo pero están renacidos en una esperanza viva, están padeciendo pero Furey, están guardados como en una fortaleza. Mire, aquí hay una cosa. El mensaje del Señor, ¿no es cierto?, o se acepta o no se acepta. El mensaje del Señor en Pedro, como en otros pasajes, o se confía o no se confía. Cuando es esto, dice, acepto y confío. ¿Sí? Porque este es un mensaje, cuando uno lo lee, cuando uno lo estudia, dice, bueno, pero ¿cómo lo acepto? Porque lo acepto cuando están las cosas bien, que no hay problemas de salud, no hay problemas familiares, no hay problemas de trabajo, ni problemas económicos, todo florece, parece todo color de rosa, vivo en un tanque de aceite, floto que como un fenómeno, ¿me entiende? Así, claro, entonces sí, ay, gracias. Cuando todo le va bien, ay, somos rociados por la sangre. Cuando todo le va bien, somos guardados. ¿Pero guardados de qué? Porque todo me está haciendo bien. Uno no podría analizar que estamos guardados en otro sentido también, o que todo me vaya bien. Si me va bien es porque también estoy guardado, ¿me entiende? Pero acá les está diciendo, ¿no es cierto? Ya la próxima les voy a mostrar algo, pero... Entonces, dice que somos escogidos. Déjeme ver, porque casi no lo anoté, entonces lo voy a buscar, ¿sí? Pero está. Bueno, mire, hermano, por eso le digo, o se acepta el mensaje o no se acepta. No mío, ni de Pedro, el mensaje del Señor a través, ¿no? Porque en algún lugar me anoté algo que sí se lo quiero decir y se lo voy a mostrar rápido. Dice, la primera buena nueva, ya terminamos en 2 minutos, pero les comento. Pedro le da la primera, en el mensaje, ¿no es cierto? En el mensaje de Pedro, la primera buena nueva. La buena nueva es un mensaje
que es como el cántico nuevo, ¿no es cierto? El cántico nuevo es el mismo cántico de siempre. Algunos van a decir, no es un cántico nuevo con una nueva letra o con algo del corazón, gutural, ininteligible para el hombre, pero inteligible para Dios y al Espíritu. Sí. No, no necesariamente. La buena nueva, ese conocimiento, aunque todo el mundo sabía lo que significa ser elegido, la buena nueva es que tengo que aceptar y confiar que soy elegido. Miren, en Deuteronomio, esto ustedes lo super saben, en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, le dice, verso 6, porque tú, le dice al pueblo, ¿no? Y es lo que utiliza Pedro. Pedro está tomando todo porque está hablando a judíos mesiánicos, ¿no? Que podía haber algún gentil y era aceptado. Algún gentil, correcto, pero no, todos bienvenidos, ¿sí? Bien. Porque tú eres pueblo santo para Adonai, tu Dios. Adonai que te ha escogido para ser un pueblo especial. La palabra escogido es la palabra elegido que yo tengo del otro lado. Después se la pongo en griego, pero la idea es exactamente la misma, ¿sí? Es esta palabra, ¿sí? Exactamente es la palabra bajar. Es la palabra que yo tengo como escogido. ¿Qué significa? Elegido, probado y examinado. Ahora, se utiliza para muchas cosas, porque uno es elegido. Si usted ve Proverbios 10:20, ¿no es cierto? Dice como de plata purificada, ¿sí? Plata, ya se lo estoy diciendo de memoria, entonces lo voy a buscar mejor. Es bien interesante, la escritura es una maravilla, porque dice, ustedes son los escogidos. Entonces yo tengo que ver qué es un escogido para el pueblo judío, ¿no es cierto? Cómo lo entendíamos, lo entendemos, lo entendían ellos también. Proverbios, ¿cuánto le dije? A ver si hace problema. Dice, plata, ¿qué es la palabra que es plata? Bueno, plata es queser. Escogida, bueno, es la palabra esta que es bajar, ¿sí? Entonces, plata escogida es la lengua del justo. Es buenísimo, porque la lengua es plata, es como plata escogida. Escogida es la palabra bajar. ¿Por qué? Porque la palabra bajar significa elegir, ¿no es cierto? Favorecer, pero también es cuando se purifica por el fuego, en la misma. Entonces, cuando uno habla de escogido, la misma palabra, porque a mí me dice, ¿qué es bajar? ¿Me entiendes? Que la misma palabra escogida que yo tengo aquí, que Adonai, tu Dios, te ha escogido, te ha seleccionado. También se utiliza, te ha escogido, te ha elegido, te ha seleccionado, te ha favorecido, te ha aprobado, te ha examinado. Entonces, todas son las palabras, algunas las podemos decir, bueno, pero es escoger, perfecto, pero cuando yo leo Proverbio, dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Cómo se escoge la plata? A través del fuego. Quiere decir que la misma palabra implica pasar por el fuego. ¿Me está siguiendo? Entonces, ahí es cuando Pedro le dice, usted ha sido escogido, elegido, pero la gente sabe que ser escogido es pasar por fuego. ¿Me está siguiendo o no? Hoy tal vez para muchos ser escogido es pasar por el barco. ¿No es cierto? Para muchos es eso. Lo cual la prosperidad es maravillosa. La Biblia habla mucho de prosperidad. Pero dice que la lengua del justo, es bien interesante, mire que el proverbio va a la guarda, ¿no? Plata escogida es la lengua del justo. Voy al 21. Acá es lengua que es layón, ¿no es cierto? Y después dice labios, pero dice, los labios del justo apacientan a muchos. Quiere decir que el justo es alguien que el que es escogido, ¿sí? Tiene una lengua sin escoria. Y esa lengua sin escoria del justo, ¿sí? Es la que dice apacienta mucho. La palabra apacentar aquí es la palabra raá, que es la palabra de donde viene roé, pastor. ¿De acuerdo? Quiere decir que nosotros, si somos los justos de Dios, ¿no es cierto?, tenemos que tener una lengua sin escoria.
Vos dices, veo que eso es plata escogida en la lengua de justo, significa que el justo tiene lengua sin escoria. Qué bárbaro. ¿Me estás siguiendo? Entonces, es la palabra escogido, pero la otra es griego, pero la idea, a mí no me importa si es griego o francés. En la mentalidad, Pedro le dice a los judíos mesiánicos, ustedes son el bajar de los escogidos, pero estamos sufriendo. Pero alguno podría preguntar, pero la palabra bajar ya implica probar y examinar. Cuando veo cómo se utiliza en la Biblia, se utiliza para la plata. ¿Cómo se seleccionaba la plata? Pues, examinándola a través del fuego. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que significa. Pero, le voy a mostrar algo rápido, con esto vamos terminando. Algo bárbaro, dice, ustedes pueden tener sufrimiento, pero son escogidos, ¿no es cierto? Renacidos para una esperanza viva, dice, incorrupta, imperecedera, inmarcesible. Las palabras en griego, que tienen su contraparte en el hebreo, son buenas, ya las veremos en su momento. ¿Me entiende? Algo que no se corrompe, por eso también se purificaba la plata y el oro, y nosotros, y que no se corrompe, inmarcesible, que no se marrechita, ¿no es cierto? Y que tenemos, porque dice, tenemos una herencia de esa manera. Tienen una heredad. El pueblo judío sabía lo que era heredad. Fíjate, después le voy a mostrar donde aparece eso. Es muy interesante. Dice, mira que yo te he dado esta tierra por heredad, ¿sí? Entonces le voy a decir, yo te la he dado por heredad, pero no la corrompas. ¿Me entiendes? ¿Te está siguiendo? Y dice, mira que yo te he dado esta tierra también por heredad, ¿sí? Entonces va a ver los profetas cuando le dio por heredad y la habían inundado de ídolos. Entonces le dice, ustedes tienen ahora por heredad, pero acuérdense que después les voy a mostrar cómo se usaban esas palabras en griego, pero ya no es corruptible, es imperecedera, es inmarcesible. Antes Dios nos la dio la tierra por heredad y la perdimos por la corrupción. Pero ahora nuestra heredad tenía una esperanza viva que no se corrompe, es imperecedera y además que no se marchita. Le voy a mostrar algo, ¿sí? Esta palabra elegir aparece, ¿no es cierto?, para el pueblo hebreo, pero aparece en otras circunstancias, ¿sí? Voy a mostrar algo rápido y ya con esto terminamos, ¿sí? No quiere decir que siempre vamos a estar sufriendo, pero nosotros, en el mundo en el que vivimos, hoy estamos viviendo cada uno con la edad que tiene, ¿no?, como expatriados de un lugar celestial, y si bien la tierra fue creada de una forma maravillosa, se corrompió. Entonces el Señor tiene que crear cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Hoy veo que nos dicen que hay un eje que está mal, ¿no? En realidad yo pienso que yo he leído eso, ¿no? Pienso que el eje, que los científicos saben que hay un eje que no sé de qué cosa, como estamos diciendo, pienso que ese eje surge desde Génesis, ¿no? La corrupción, la tierra se inclinó, el eje. Entonces Dios lo va a volver a un eje. Entonces cuando se vuelve el eje se va a ver entonces cielo nuevo y tierra nueva, ¿de acuerdo? Y bueno, ya es una cosa bien interesante. Pero bueno, mire, la primera vez que aparece la palabra bajar, aparece varias veces, pero a mí siempre me llamó la atención. Cada vez que se habla del pueblo elegido, bueno, ahí dice elegido, si usted lee dos renglones más, dice pueblo escogido, Am Segulá, ¿no es cierto? Que es el pueblo, dice así, ¿no? Pueblo escogido. Que es, pueblo escogido es pueblo precioso, pueblo especial para Dios. Por eso unen las dos palabras. Pero la palabra bajar es la palabra elegido. Dios me elige, me examina, me prueba y trata de probarme como esa plata de Proverbios 10:20. Un ejemplo. Es el único caso que tomé porque si no, se hace muy claro. Pero le voy a mostrar algo rápido. En Génesis 6:2 dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa palabra escogiendo es la misma palabra que usted tiene escogiendo cuando Dios eligió al pueblo de Israel. Veo que dice pueblo escogido. Entonces, ahí dice pueblo escogido. Si usted sigue leyendo, va a ver que ese pueblo escogido, que es bajar, y que luego dice pueblo preciado, no sé cómo dice, Am Segulá, pueblo especial tesoro, ¿sí? Le debe obediencia a Dios.
Pero la primera vez que aparece la palabra elegir, aparece en una situación de corrupción. ¿Me entiende? Porque acá dice que la primera vez que aparece la palabra, en hebreo se utiliza mucho eso las primeras veces y otras en otras circunstancias. Dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo la palabra bajar entre todas. Y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y les va a decir, porque todo es corrupción. Quiere decir que esta de los hijos de Dios con las mujeres, la palabra de bajar, elegir, escoger, ¿no es cierto?, estaba cargada, ¿no es cierto?, de corrupción, de lujuria, de maldad, ¿sí? De la corrupción que entre la tierra. Bien. La última vez que aparece en el profeta Zacarías. Es bien interesante, ya terminamos, ¿sí? Ya después comerán, verán el partido del mundial, lo que quieran, más o menos. Pero bueno. Exacto. En Zacarías 3, déjenme ver bien. Este es muy hermoso el pasaje. Dice, mira, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Siempre usted va a tener un acusador. Y dijo Adonai a Satanás, Adonai te reprenda, Satanás. Adonai que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y tiene que ser cambiado. La palabra dice que Adonai escogió a Jerusalén, te reprenda. La primera vez que aparece cuando hay determinados, dice, hijos de los hombres que escogen mujeres aquí, ¿no es cierto? Y Dios ve que en esa selección, va leyendo más abajo, esa era una de las formas, había otra forma de corrupción, y ve que eso era maldad aquí en la tierra, dice. Vio que aparece la palabra elegir. La última vez que aparece, dice, mira, Adonai escogió a Jerusalén, y el Dios que escogió a Jerusalén te reprenda, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? En un momento bien interesante, cuando tiene la visión el sumo sacerdote Josué, que de vestiduras viles iba a ser transmutado con vestiduras santas, ¿de acuerdo? Ahí es donde aparece. Pero ¿qué pasa? Aparece que el Señor escoge a Jerusalén, pero la situación donde aparece es una situación tenebrosa. Era de corrupción, de maldad, de vileza, de algo ruin. Dice, el que escogió a Jerusalén, el que lo escogió, lo eligió, o lo seleccionó, como ustedes quieran la palabra bajar, son todas correctas, dice te reprenda. ¿Me está siguiendo? Pero la situación está en eso malo. Bien. En Segunda de Crónicas, aparece muchas veces, ¿sí? Pero en Segunda de Crónicas, que es la última vez que aparece en la parte estructural de la Biblia, una es la cronológica, la otra es la parte estructural, ¿sí? ¿Qué es Crónica? Segunda de Crónica 33 7 dice, mire, para que usted vea, y así aparece, ¿sabe cuándo? Cuando dice que elige a Israel. Dice, yo elegí a Israel, pero si usted lee siempre el contexto, se le demanda obediencia, pero siempre, casi siempre es como consecuencia. Yo elegí a Israel, pero si usted lee el contexto era porque venía algo malo. ¿Por qué hiciste aquello al otro? Porque yo te elegí para tal cosa, ¿me entiende? No es que aparece yo elegí a Israel y tal cosa y tal otra y tal otra. Siempre en los contextos, o casi siempre, cuando se refieren a esto que estamos hablando, la situación es mala. La situación de corrupción, por lo tanto viene la desintegración, capítulo 6, allí. En este caso era una situación tenebrosa, de vileza, de ruindad, todo. Dice, el que escogió a Jerusalén, ¿me entiendes? A veces, ni siquiera, a veces oramos así, ¿no? Porque dice, Adonai que escogió a Jerusalén, te reprenda. ¿Por qué que escogió a Jerusalén? Porque si es una reprensión, ¿me está siguiendo? Y a veces ya hablaremos, ¿no es cierto? A veces como incluso tenemos que orar y todo, ¿no? Porque si aquí se utiliza así, entonces nosotros también podemos orar en ese sentido, ¿no? Utilizarlo. A veces queremos, miren,
Interesante. A veces queremos, no digo, ni que usted, ni que yo, ni que otro, pero a veces parece que cuando se dan cursos, libros, ¿no? Nos enseñan y nos buscan casi como la originalidad de cómo orar, ¿no? En realidad uno tiene que orar como dice la Biblia. Y dice, Adonai, que con Jerusalén te reprenda, si estamos en una situación similar, la tenemos que emplear y no a veces la originalidad que me quiere demostrar un autor, ¿no es cierto? Si usa la Biblia, enhorabuena, si quiere ser original, allá. Entonces, acá dice 33. Bueno, esto es Manasés. Además de esto, les dije 33:7, segunda crónica, ¿no? Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. La Biblia menciona muchas veces la palabra elegir, muchas veces en distintos contextos o situaciones. La primera vez que aparece en un contexto, digamos, de las situaciones a Dios, dijo de los dioses con las mujeres de aquí en la tierra, es una cosa muy compleja, pero habla de exacerbación, ¿no es cierto?, de las lujurias. Eso es lo que está hablando aquí. La última vez que aparece en una situación tenebrosa de vestiduras viles que tienen que ser transmutadas en vestiduras santas, ¿sí? La última vez que aparece en la parte estructural de la Biblia, dice, mira, yo elegí, elegí esta casa en Jerusalén sobre todas las tribus para poner mi nombre, y ustedes le pusieron imagen de fundición. ¿Me está siguiendo? Cuando va apareciendo la palabra elegir en relación con Israel y en relación con el templo, siempre es como contrapeso de que Dios demuestra: yo lo escogí para esto y ustedes hicieron esto, yo lo escogí para esto y ustedes hicieron esto, yo lo escogí para esto y ustedes escogieron esto. Entonces, el pueblo hebreo, cuando Pedro le escribe, judío mesiánico, judío mesiánico, y le dice: ustedes son elegidos, ¿sí? ¿De acuerdo? Se sabía lo que era el elegido, ¿sí? Que eras elegido como pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero ahora somos elegidos para esto y esto. Porque si esa gente judía se sabía esto, sabía que cada vez que aparecía la palabra elegir, se estaba rodeada de corrupción. Dice, pero ahora nosotros estamos elegidos para una heredad incorruptible, imperecedera e inmarcesible. Cuando usted ve esto, ¿no es cierto? Incorruptible no era corrupta, ¿sí? Y no era imperecedera porque sucumbió bajo las aguas, ¿sí? ¿Me está siguiendo? No era, ¿no es cierto?, no corruptible, no era incorruptible porque estaba con vestiduras viles. Y no era incorruptible porque, dice, el templo se eligió, dice, y yo lo elegí, dice, para poner mi nombre ahí, y ustedes le pusieron un ídolo de fundición. Por eso Pedro les escribe, están sufriendo, y Pedro sufrió también. Si usted sabe la historia, también lo debe haber aprendido. Estamos sufriendo, pero tenemos una esperanza viva. Estamos sufriendo, pero estamos rociados por la sangre, ¿no?, para liberación de pecado, para entrar en el pacto de la alianza, y para ser consagrados, como se decía la expresión, con los sacerdotes. Y tenemos una esperanza viva y una heredad que no se va a corromper. Una cosa maravillosa. Pero todo, dice, aún sufriendo. Aún sufriendo. ¿Por qué lo va a decir en su momento? Si es necesario, por un momento, tengamos diversas, ¿no es cierto? Ahí dice diversas aflicciones. La palabra es una palabra muy común. La palabra es oikilos. Oikilos es una palabra común en el griego, ¿no? Y tampoco tiene mucha trascendencia especial, como historia de peso especial aquí en la Biblia. Pero la palabra oikilos se utilizaba muchas veces, casi siempre, lo que dice, ahí mismo en el versículo que nos faltaba, dice diversas aflicciones. La palabra oikilos significa multicolor. Entonces, eso de diverso, uno dice, bueno, es diverso, puedo tener esta, aquella, la otra, pero si una persona que está lee el griego, no hace falta saber el griego para entender, y mucho menos esa expresión.
pero multicolor, ¿no es cierto? Que vamos a tener distintas facetas de sufrimiento, ¿no es cierto? Que incluso pueden ser distintas, porque a lo mejor una aflicción que puede carcomer mi espíritu, usted a lo mejor lo asimila de otra manera, ¿no? Y si uno sigue leyendo la Biblia, uno se va a dar cuenta, ¿no? Cómo Pablo va explicando todo esto del sufrimiento. A veces nosotros lo hacemos mal, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A veces nosotros a veces damos los malos ejemplos. Por ejemplo, cuando queremos, Pablo le dice, mira, nos tenemos que consolar con esto y esto, ¿no es cierto? Y a veces nosotros, están los consejeros y todo, y es interesante, los consejeros, un día vamos a hablar de eso. De repente a alguna persona le fallece un bebé, ¿no? Y para consolarla, en la congregación le trae una persona que le fallecieron mellizos. Pero, ¿me entiende? ¿Me está siguiendo donde quiero ir? Yo no me puedo consolar con el sufrimiento del otro que le fallecieron dos cuando me falleció uno. Me está siguiendo. Cuando uno quiere dar, le puedo dar un montón de ejemplos, pero ya terminamos, ¿me entiende? Dice no, porque a tal persona le pasó tal enfermedad, entonces, pero que no se puede ponderar los sufrimientos en ese sentido. Por eso Pablo, cuando sabe todo esto y mucho más que nosotros, hermano, cuando va a hablar del sufrimiento, le dice cómo ustedes pueden soportar el sufrimiento por la sangre que fueron rociadas, por la esperanza viva que tenemos, por la heredad que tenemos ganada, porque no va a haber corrupción ni... La Biblia habla de eso y me consuela y me da esperanza de eso. Y hoy a veces cuando queremos dar el consejo, damos el consejo, queremos compensar el sufrimiento de una persona con el sufrimiento mayor de otra persona, ¿me entiende? Y eso pasa, y no me diga que no pasa en las congregaciones, ese tipo de consejo, ¿no es cierto? Pasa. Utilizamos mecanismos, recursos humanos y un montón de cosas cuando tenemos la palabra. ¿Sabes por qué pasa eso a veces de que consejero aquí, consejero allá? Lo cual puede ser muy útil. ¿Sabes por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque yo creo eso, por lo que creo. Tenemos pereza de estudiar bien la Biblia. Queremos que en una congregación sea judía católica. Incluso los rabinos también les va. ¿Y cómo hago, no es cierto, para tal cosa, ¿no? y tal otra? Debe la clave para que gane la lotería. Hay un montón de cosas que se hacen, en serio. Entonces vamos a buscar, en vez de buscar en la palabra, ¿sí? Y la palabra es algo maravilloso. Yo me acuerdo y terminó. Esto sí lo viví yo. Nosotros teníamos en la sinagoga mucha gente anciana que venía de Turquía, Marruecos, Chipre, de Isla de Rodas, eran los rodeslíes, etc. Pero sobre todo esmerlíes, básicamente éramos esmerlíes, los todeslíes, ¿no? Y entonces había ancianos, gente muy anciana, y sí, la gente tenía problemas, lo teníamos en Argentina, se hablaba de Israel con los problemas, y de atentados en cementerios. A nosotros nos pusieron una bomba, yo vivía enfrente y nos pusieron una bomba en el templo, ¿no? Que la policía dijo que fue un estallido de gas, en los periódicos fue una bomba. ¿Me entienden? Un ejemplo. Y entonces, había ancianos, ¿no es cierto? Nosotros los turcos tenemos la costumbre de hacer donde estaban ahí y decían, ay, ¿por qué no escogiste a otro? Dios, no, porque yo me he cogido. Claro, yo lo viví, eso que yo le estoy contando, yo lo vivía, hermano. Con gente muy... Es decir, era a veces hasta con risas, ¿no? Y ¿para qué nos habrá escogido, no? Ni hablar cuando a veces una chica se quería casar con un muchacho eskenazi, ¿no? Mátame, ¿para qué nos escogiste? Dios, mátame, que mi hija se casa con uno no sefardita. Hasta eso teníamos. En serio. Hermano, para que vean, ¿no?, lo que significa ser, hasta cómo se utiliza lo escogido, ¿no? Uno piensa, es escogido, y entonces tiene que ser todo, no cierto. Como marca el paso un soldadito, y Pedro le dice no, ser escogido no evita el sufrimiento,
sino que ser escogido significa que podemos soportar el sufrimiento por la esperanza que tenemos. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados, por la salvación de nuestras almas. Gracias porque en algún momento de nuestras vidas, Señor, tocaste nuestros corazones, te revelaste a nuestras vidas, abriste nuestro entendimiento y el Ruach HaKodesh, Señor, nos llevó a todo conocimiento pleno del Dios Altísimo para que reconociéramos a nuestro Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad en Yeshua HaMashiach. Señor, doblegamos nuestro espíritu, nos humillamos delante de tu presencia, abrimos nuestro corazón para que seamos renovados en el cuerpo y en el espíritu. Señor, para que estemos fortalecidos, Señor, física y espiritualmente, y para que sea levantado, Señor, nuestro ánimo y alentado nuestro corazón en medio de tantas situaciones adversas, Señor, que nos ha tocado vivir, que nos toca vivir, y algunas, Señor, que según tu presciencia podamos tener en un futuro, pero tenemos la garantía, la convicción y la certeza de que tú, Señor, nos guardas, Señor, como en una fortaleza, que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros de día y de noche. Por eso levantamos nuestra oración al trono de la gracia, buscando tu presencia, para que seas grande en misericordia y te apiades de nuestras vidas, de nuestras familias, para que bendigas nuestros hogares y para que bendigas y prosperes también nuestra Keilah, Señor. Ábrenos el camino de quebrantas cerrojos de hierro. Señor, danos entendimiento, tu shalom de lo alto, y capacítanos con la fuerza que viene de lo alto y las capacidades de lo alto para todo lo que debamos hacer, Señor, y emprender, Señor, en la vida que tú nos has permitido tener aquí en esta tierra. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, mis hermanas, sus hogares y familias. Bendice nuestra congregación y ábrenos puertas y caminos de bendición. Sea este día bendecido por ti, sea cada día de la semana con un Shabbat, Señor, reposo y shalom en nuestro corazón, Señor, y para que tú nos abras puertas en el camino en medio de tantas necesidades, y que en esta y en toda hora podamos levantar tu nombre en alto y ver tus misericordias, tus milagros y tus maravillas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga, hermanos, el Señor les guarde. Solo después de la verdad.